Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Este libro no está disponible en español. Esta es una traducción de fans, para fans. La traducción corrió a cargo de Universes in Books. Se recomienda apoyar a la autora original en comprar el libro cuando llegue a estar disponible. Cuentos de la Academia de Cazadores de Sombras. De Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson y Robin Wasserman. Capítulo 8. La prueba de fuego. Cassandra Clare y Maureen Johnson. Simon estaba empezando a preguntarse por los fuegos. No le gustaban los fuegos. Los fuegos se movían. Eso parecía paranoico. Fuera, los árboles estaban desnudos y el césped estaba marrón. Dentro, inclusive el moho se había retirado a sus cuarteles de invierno entre las piedras de las paredes del sótano. Los cazadores de sombras no creían mucho en la calefacción central. La academia tenía chimeneas, nunca demasiado juntas, y nunca lo suficientemente cerca de alguien. Sin importar dónde Simon se sentara, estaban en el rincón más retirado del cuarto, chisporroteando lejos. Los de la élite tendían a entrar primero en los cuartos, y tomaban los asientos cercanos a la chimenea. Pero inclusive cuando lo hacían, inclusive cuando todos entraban a la vez, Simon terminaba siendo el más alejado del fuego. Cuando tienes frío, un fuego chisporroteando empieza a sonar como risa sarcástica y suave. Simon trató de desechar este pensamiento de su cabeza, porque claramente los fuegos no se estaban riendo de él. Porque eso era paranoico. Había varias chimeneas en la cafetería, pero George y Simon habían dejado de tratar de obtener asientos cerca de ellas. Simon tenía suficiente de lo que preocuparse. Estaba mirando a su plato. También se había dicho a sí mismo que dejara de hacer esto. Dejar de pensar en la comida. Solo comer la comida. Pero no podía evitarlo. Cada noche la separaba. Esta noche parecía ser un sofrito, pero parecía tener pan en él. Había chiles. Había algo rojo. Era pizza. Alguien había sofrido una pizza. No, dijo en voz alta. ¿Qué? Su compañero de cuarto, George Lovelace, ya estaba engullendo su cena. Simon solo sacudió su cabeza. Estas cosas no molestaban a George de la misma manera. De vuelta en casa en Brooklyn, si Simon hubiera escuchado que alguien había sofrido una pizza no habría estado molesto. Habría asumido que algún restaurante hipster había decidido reconstruir la pizza porque eso es lo que hacen los restaurantes hipster en Brooklyn. Simon se habría reído, y tal vez en algún momento se habría hecho popular, y luego habría camiones que vendieran pizza sofreída, y luego se la habría comido. Porque así es como funciona Brooklyn y por la pizza. La mejor suposición en esta situación. Tal vez alguien dejó caer la pizza, o se arruinó en medio de la cocción y por alguna razón la única solución concebible fue ponerla en un sartén y darle vuelta. El problema no era la pizza, no en realidad. El problema era que la pizza lo hacía pensar en casa. Cualquier neoyorquino confrontado con pizza mala regresará mentalmente a casa por al menos unos momentos. Simon nació y fue criado como neoyorquino de la misma manera en que los élites eran nacidos y criados como cazadores de sombras. Era una parte de él, el zumbido y palpitar de la ciudad. Podía ser tan dura como la academia. Sabía que debía buscar ratas en las líneas del metro o cerca de los bordes de las plazas públicas. Estaba entrenado instintivamente para virar y evitar ser salpicado por el aguanieve sucia de los taxis. Ni siquiera necesitaba bajar la mirada para saltarse los charcos dejados por los perros. Obviamente, había mejores partes que esa. Extrañaba ir al puente de Brooklyn en la noche y ver toda su extensión, la ciudad iluminada por la noche, las grandes montañas hechas por el hombre, el río corriendo debajo. Extrañaba la sensación de estar cerca de tanta gente haciendo y creando cosas asombrosas. Extrañaba el sentimiento constante de toda la cosa siendo un espectáculo magnífico. Y extrañaba a su familia y amigos. Era la temporada navideña ahora, y debería haber estado en casa. Su madre ya habría sacado el menorá que había pintado en el taller de bricolaje de arcilla. Era alegre, decorado con pinceladas gruesas y desordenadas de pintura azul, blanca y plateada. Él y su hermana estaban a cargo de hacer panqueques de patata juntos. Todos se sentarían en el sofá e intercambiarían regalos. Y todos los que le importaban estaban a una corta caminata, a una parada de metro a lo mucho. ¿Tienes esa mirada de nuevo?, dijo George. Lo siento, dijo Simon. No lo lamentes. Está bien estar miserable.
Son las fiestas, y nosotros estamos aquí. Esto era lo que era tan grandioso acerca de George, siempre lo entendía, y nunca juzgaba. Había demasiadas desventajas en la Academia de Cazadores de Sombras, pero George compensaba la mayoría de ellas. Simon había tenido buenos amigos antes. George era como tener un hermano. Compartían un cuarto. Compartían su miseria y sus pequeños triunfos y sus comidas terribles. Y en la atmósfera competitiva de la academia, George siempre lo apoyaba. Nunca se deleitaba al hacer algo mejor que Simon, y teniendo la Constitución como uno de los dioses griegos menores, George frecuentemente sí sobresalía en cosas físicas. Simon sentía sus ánimos manteniéndose a flote. Solo que George sabía lo que estaba pensando, solo tener a su amigo ahí lo era todo. ¿Qué está haciendo ella aquí?, preguntó George, inclinando la cabeza a alguien detrás de Simon. La decana Penhallow había aparecido en el extremo más alejado del cuarto, cerca de la risueña chimenea. Usualmente no venía a cenar a la cafetería. Nunca se acercaba al lugar. Su atención, por favor, dijo. Tenemos noticias maravillosas que compartir con todos los estudiantes en la academia. Julie Beauvale. Beatriz Mendoza. Por favor, acompáñenme. Julie y Beatriz se levantaron al mismo tiempo y se vieron entre ellas con una sonrisa. Simon había visto ese tipo de sonrisa antes, ese tipo de movimiento sincronizado. Eso era Jace y Alec por doquier. El par caminó a través de la habitación. Sillas rechinaban mientras la gente hacía espacio, y había un ligero murmullo. El fuego se reía y chisporroteaba y se reía. Cuando alcanzaron el extremo del cuarto, la decana colocó un brazo alrededor de cada una, y todas encararon al estudiantado. Estoy complacida de anunciar que Julie y Beatriz han decidido convertirse en Parabatai. Hubo una avalancha repentina de aplausos. Varias personas se pusieron de pie, mayormente del lado de la élite, y silbaron y gritaron. Esto fue permitido por unos segundos, y luego la decana levantó su mano. Como todos saben, la ceremonia para batalla es un compromiso serio, un lazo roto solo por la muerte. Sé que esta noticia causará que muchos de ustedes consideren si van a encontrar un Parabatai. No todos los cazadores de sombras tienen un Parabatai, o inclusive quieren uno. De hecho, la mayoría de ustedes no lo harán. Eso es muy importante de recordar. Si sienten, como lo hacen Julie y Beatriz, que han encontrado su Parabatai, o si quieren hablar con alguien acerca de alguna parte de la ceremonia o lo que significa, pueden hablar con cualquiera de nosotros. Todos estamos aquí para ayudarles a que esta sea la más importante de las decisiones. Pero de nuevo, felicidades a Julie y a Beatriz. En su honor, hay un pastel esta noche. Mientras hablaba, el mal acechante que eran los cocineros de la academia estaba trayendo un pastel grande e inestable. Pueden ahora reanudar su cena, y por favor, tomen un poco de pastel. ¿De dónde salió eso?, preguntó George. ¿Esas dos? ¿Para Bataille? Simon sacudió su cabeza. Las familias de cazadores de sombras se enredaban las unas con las otras como vías trepadoras. Era más fácil encontrar tu compañero de toda la vida cuando habías empezado desde el nacimiento. Muchos en la academia eran extraños. Julie y Beatriz, en la parte de la élite, tenían más conexiones entre ellas, pero Simon nunca había tenido la idea de que fueran tan cercanas. Bueno, eso fue una sorpresa, dijo George en voz baja. ¿Estás bien? Había golpeado a Simon un poco como un puñetazo. Había pensado en preguntarle a Clary sobre ser su Parabatai. Pero los Parabatai eran como Alec y Jace, entrenando juntos como cazadores de sombras desde que eran niños. Claro, Simon y Clary se habían conocido por ese tiempo, pero no en la manera de lanzar cuchillos y matar demonios, excepto en juegos de video, lo que, desafortunadamente, no contaba. Simon empezó a mover la idea de Parabatai hacia la categoría mental de cosas que probablemente no tendría. Estaba entrenando todo el tiempo. No la había visto. Era muy bueno inventando excusas. Se había cobardado. Había visto su cumpleaños venir, como en un cronómetro gigante. Cada día se decía a sí mismo que era demasiado tarde. Clary había venido el día antes de su cumpleaños, trayéndole un Sandman Omnibus como regalo. Para ese entonces, se dijo, la cuenta regresiva se había acabado. El timbre se había disparado en su mente. Tenía 19. Había tratado de alejarlo de su mente. Pero ahora, viendo a estas dos nuevas para batalla acabadas de anunciar, se dio a sí mismo una patada mental. No, no es para todos, sí, dijo George. ¿Vamos?
Come, y regresaremos y me puedes contar más acerca de Firefly. En las noches, Simon había estado expandiendo la educación cultural de George explicándole la trama de cada episodio de Firefly, uno por uno. Esto también se había convertido en un ritual agradable, pero también, tenía una cuenta regresiva. Solo quedaba un episodio. Antes de que pudieran hacerlo, la decana caminó hacia su mesa y se detuvo. Simon Lewis, ¿vendrías por favor conmigo por un momento? La gente de otras mesas miró de reojo. George bajó la mirada e hincó su pizza frita. Claro. Dijo Simon. Estoy en problemas. No, dijo, su voz plana. Ningún problema. Simon empujó hacia atrás su silla y se levantó. Te veo de vuelta en el cuarto, ¿sí? Dijo George. Te llevaré algo de pastel. Claro, dijo Simon. Muchas personas lo observaron irse, porque eso es lo que pasa cuando la decana te saca en medio de la cena. Aunque, la mayoría de los élites, se habían agrupado alrededor de Julie y Beatriz. Había risas y gritos y todos estaban hablando muy fuerte. Simon los rodeó para llegar a la decana. Por aquí, dijo. Simon trató de detenerse por el fuego solo por un segundo, pero la decana ya se estaba moviendo hacia la puerta que los profesores usan para entrar y salir de la cafetería. Los profesores no comían con ellos todo el tiempo. Claramente había otro lugar, algún otro comedor en algún lugar de la academia. Katarina Los era la única que venía regularmente, y Simon tenía la impresión de que lo hacía porque prefería soportar la terrible comida de los estudiantes a sentarse con un montón de cazadores de sombras en una habitación privada. Simon nunca había estado en el pasillo por el que lo condujo la decana. Estaba más tenuemente iluminado que los corredores que usaban los estudiantes. Había tapices en las paredes de piedra que estaban ciertamente tan raídos como los que estaban en el resto de la escuela, pero también se veían de mayor valor. Los colores eran más brillantes y el oro enhebrado tenía el brillo de oro verdadero. Había armas a lo largo de estas paredes. Las armas de los estudiantes estaban en el cuarto de armas, y esas tenían algún tipo de seguridad para mantenerlas en su lugar. Si querías una espada, necesitabas desatar varias correas para bajarla. Estas estaban colocadas en simples portaarmas, haciéndolas fáciles de tomar en un abrir y cerrar de ojos. El ruido de la cafetería se redujo dentro de los primeros pocos escalones, y luego hubo silencio por todos lados. El pasillo era una serie de puertas cerradas, y el silencio lo atestó. ¿A dónde vamos? Preguntó Simon. A la sala de visitas, dijo la decana. Simon miró afuera por las ventanas mientras pasaba. Aquí, el vidrio era una colcha de diminutos cristales, sostenidos juntos por una cañería principal. Cada diamante de vidrio era viejo y deformado, y el efecto total era como de un caleidoscopio barato, uno que mostraba solo oscuridad y una muy ligera nieve cayendo. Era el tipo de nieve que no se amontonaba en el suelo. Solo espolvorearía el césped seco. El término técnico para ese nivel, decidió, era una nieve fastidiosa. Llegaron a una vuelta en el pasillo. La decana abrió la primera puerta después de que giraran y reveló una pequeña pero lujosa habitación, con muebles que no estaban ni ligeramente rotos o raídos. Casa silla en la habitación tenía patas de la misma longitud, y los sofás eran amplios y de aspecto cómodo sin hundimientos ni relleno visible. Todo estaba revestido en un exuberante terciopelo morado uva. Había una mesa de centro hecha de madera de cerezo, y sobre ella había un elaborado juego de plata de té con tazas de porcelana. Y sentados alrededor de la mesa en las sillas y sofás de alta calidad estaban Magnus Bane, Jem Carstairs, Katarina Loss y Clary, con su brillante cabello rojo haciendo contraste con su suéter azul. Magnus y Katarina estaban juntos en el extremo, cerca del fuego, por supuesto que estaba, como en todas las demás habitaciones, en el extremo lejano. Clary levantó la mirada hacia Simon, y aunque sonrió tan pronto como lo vio, su expresión sugería que su invitación a esta pequeña fiesta también había sido reciente y no bien explicada. Simon, dijo Jem. Es tan bueno verte. Por favor, toma asiento. Simon solo había tenido unos pocos encuentros con Jem Carstairs, quien aparentemente era tan viejo como su esposa, Tessa Gray. Ambos se veían sorprendentemente en forma para tener 150 años. Tessa incluso se veía bastante sexy. A lo mejor Jem también se veía sexy. Como Simon había pensado una vez antes, probablemente no era el mejor juez del atractivo masculino. Era extraño pensar que gente del doble de edad que tus abuelos eran atractivos. Los dejaré en ello,
dijo la decana, y de nuevo había algo faltando en su tono. Era como si hubiera acabado de decir, aquí les dejo esta serpiente muerta. Ella cerró la puerta. Estamos tomando té, dijo Magnus. Estaba midiendo cucharadas de hojas sueltas de té dentro del filtro de una pequeña tetera. Una por cada taza. Una por la tetera. Puso la pequeña lata de té a un lado y levantó una de las grandes vasijas de plata y vertió agua humeante a través del filtro dentro de la tetera. Catarina lo estaba observando hacer esto con una extraña fascinación. James se veía tan cómodo en un suéter blando y vaqueros oscuros. Su cabello negro tenía una única dramática mecha de plateado que resaltaba contra su piel bronceada. ¿Cómo te está pareciendo el entrenamiento?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Ya no me hago tantos moretones, dijo Simon, encogiéndose de hombros. Eso es excelente, dijo Jem. Eso quiere decir que estás encontrando tu equilibrio y bloqueando más golpes. ¿En serio?, dijo Simon. Pensé que era porque estaba muerto por dentro. Magnus dejó caer la tapa de vuelta en la pequeña lata de té muy repentinamente, haciendo un ruidoso sonido de repiqueteo. Siento mucho interrumpir tu cena, dijo Jem. Tenía una manera de hablar muy formal que era la única cosa cerca de él que realmente mostraba su edad. Nunca lo sientas por eso, murmuró Simon. Lo interpreto como que la comida en la academia no es su mejor característica. No estoy seguro de que tenga una mejor característica, replicó Simon. James sonrió, su cara iluminándose. Tenemos pasteles aquí, y biscuits. Creo que estos son ligeramente de mejor calidad de a lo que estás actualmente acostumbrado. Señaló un plato de porcelana lleno de pastelillos y biscuits que se veían muy comestibles. Simon no dudó, agarró el biscuit más cercano y lo metió en su boca. Estaba un poco seco, pero era mejor que cualquiera que había tenido en un tiempo. Sabía que las boronas estaban cayendo de su boca hacia su camiseta oscura, pero se dio cuenta que no le importaba. De acuerdo, Magnus, dijo Clary. Dijiste que explicarías el por qué me trajiste aquí cuando Simon llegara. No es que no esté feliz de verte, pero estás poniéndome nerviosa. Simon asintió y masticó para mostrar que estaba de acuerdo y apoyaba a Clary al 100%, como se suponía que los mejores amigos lo hacían. Al menos esperaba que estuviera comunicando eso. Magnus se levantó. Cuando un muy alto brujo con ojos de gato se pone de pie para llamar la atención, cambia el ambiente de la habitación. Hubo un repentino verdadero aire de propósito, con un trasfondo de energía extraña. Catarina se volvió a hundir en el sofá, cayendo en la sombra de Magnus. Catarina no era de las que estaban calladas. Catarina era la azulada voz de la razón y pequeñas rebeliones en los sagrados pasillos de la academia. Me han pedido que les traiga a ambos un mensaje, dijo Magnus, girando uno de los muchos anillos que adornaban sus largos dedos. Emma Carstairs y Julian Blackthorne van a convertirse en Parabatai. La ceremonia requiere 2 testigos, y ellos han solicitado que ustedes sean esos testigos. Clary levantó una ceja y miró hacia Simon. Por supuesto, dijo. Emma es un encanto. Definitivamente. Estoy dentro. Simon estaba a medio camino de alcanzar otro biscuit. Retiró su brazo. Definitivamente, dijo. Yo también. Pero, ¿por qué no podían simplemente enviarnos una carta? Magnus se detuvo por un momento y miró hacia Catarina, luego se giró hacia Simon con un guiño. ¿Por qué enviar una carta cuando puedes enviar algo verdaderamente magnífico? Era una cosa muy al estilo Magnus para decir, pero sonó un poco hueco. Algo acerca de Magnus se veía un poco hueco. Su voz, tal vez. La ceremonia se llevará a cabo en la ciudad silenciosa mañana, dijo Jem. Ya hemos arreglado el permiso para tu asistencia. ¿Mañana?, dijo Clary. ¿Y no lo acaban de pedir ahora? Magnus se encogió de hombros elegantemente, indicando que algunas cosas como esas simplemente sucedían. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Simon. Es complicado. En absoluto, dijo Jem. La posición de los testigos es en su mayor parte simbólica, muy parecido a una boda. No tienen que decir nada. Es solo un asunto de estar parados con ellos. Emma escogió a Clary. Puedo entender eso, dijo Simon. Pero Julia no me escogería. Apenas si nos conocemos. ¿Por qué no Jace? Porque Julian no es particularmente cercano a él tampoco, dijo Jem, y Emma hizo la sugerencia de que tú y Clary, como mejores amigos, serían testigos significativos para ellos.
Julian estuvo de acuerdo. Simon asintió como si entendiera, aunque no estaba seguro de hacerlo, en realidad. Recordaba haber hablado con Julian en la boda de Ellen y Aline, hace no mucho tiempo. Recordaba pensar el peso que tenía sobre sus hombros, y lo mucho que parecía mantenerlo contenido, escondido dentro de él. Quizá era tan simple como que no había nadie más que a Julian le importara lo suficiente para pararse. Como testigo. Nadie a quien admirara. Eso era increíblemente triste, de ser así. En cualquier caso, dijo Magnus. Van a pararse con ellos mientras van a través de la prueba de fuego. ¿La qué? Preguntó Simon. Ese es el verdadero nombre de la ceremonia, dijo Jem. Los dos para batalla se paran dentro de los aros de fuego. El té está listo, dijo Magnus repentinamente. Jamás lo dejen asentarse por más de 5 minutos. Momento de beber. Sirvió 2 tazas de la pequeña tetera. Solo hay 2 tazas, dijo Clary. ¿Qué hay de ti? La tetera es pequeña. Prepararé otra. Esta es para ustedes dos. Bébanlo. Las 2 tazas fueron presentadas. Clary se encogió de hombros y sorbió. Simon hizo lo mismo. Era, para ser justos, un té excepcional. A lo mejor era por eso que los ingleses se emocionaban tanto por ello. Había una maravillosa nitidez en el sabor. Calentó su cuerpo mientras bajaba. La habitación ya no estaba fría. Esto es realmente bueno, dijo Simon. En realidad no voy por el té, pero me gusta este. Quiero decir, nos dan té aquí, pero una vez tuve una taza que tenía un hueso en ella, y esa es una de las mejores tazas que he tenido. Clary rió. ¿Entonces qué se supone que usemos? Dijo. Como testigos, quiero decir. Para la ceremonia, uniforme formal. Para la cena posterior, ropa normal. Algo bonito. Cosas de boda, dijo Catarina finalmente. Se parece un montón a una boda, pero sin el romance y las flores. Ese fue Jem. Magnus estaba ahora observándolos atentamente, sus ojos de gato brillando en la oscuridad. La habitación se había puesto muy oscura de hecho. Simon le dio a Clary una mirada que se suponía significaba, esto es extraño. Ella respondió con una muy clara mirada que decía, súper extraño. Simon terminó su té en unos pocos tragos largos y regresó la taza a la mesa. Es gracioso, dijo. Acaba de haber otro anuncio de para batalla en la cena. 2 estudiantes del grupo élite. Eso no es poco común para esta época del año, dijo Jem. Mientras el año llega a su cierre, la gente reflexiona, toman decisiones. La habitación se puso repentinamente más caliente. El fuego se había avivado. Se había deslizado más cerca. Definitivamente estaba chisporroteando más ruidosamente, pero ahora no sonaba como una carcajada, sonaba como vidrio rompiéndose. El fuego le estaba hablando. Simon se detuvo en seco. ¿El fuego le estaba hablando? ¿Qué estaba mal con él? Miró alrededor de la habitación confusamente, y escuchó a Clary hacer un raro sonido sorprendido, como si hubiera visto algo que no había estado esperando. Creo que es momento de empezar, dijo Jem. ¿Magnus? Simon pudo escuchar suspirar a Magnus mientras se ponía de pie. Magnus era realmente alto. Esto, Simon siempre lo había sabido. Ahora se veía como si pudiera golpear el techo. Él abrió una puerta que Simon no había notado que estuviera ahí. Vengan por aquí, dijo Magnus. Hay algunas cosas que necesitan ver. Clary se levantó y fue hacia la puerta. Simon la siguió. Catarina atrapó su mirada mientras iba. Todo no fue dicho en esta habitación. Ella no aprobaba del todo lo que estaba sucediendo. Tampoco Magnus. Lo que sea que hubiera del otro lado de la puerta era completamente oscuro, y Clary dudó por un instante. Está bien, dijo Magnus. Solo está un poco frío allí. Lo siento. Clary entró, y Simon siguió un paso atrás. Estaban en un espacio sombrío, sin duda frío. Se dio la vuelta, pero ya no podía ver la puerta. Eran solo él y Clary. El cabello de Clary brilló de color rojo brillante en la oscuridad. Estamos afuera, dijo Clary. Bastante seguro. Simon parpadeó. Sus pensamientos eran un poco lentos y escasos. Por supuesto que estaban afuera. Tal vez podrían haber dicho que saldríamos, dijo Simon,
temblando. Aquí nadie cree en abrigos. Date la vuelta, dijo Clary. Simon giró. La puerta por la que acababan de pasar, de hecho, todo el edificio por el que acababan de venir, había desaparecido. Simplemente estaban al aire libre, rodeados por unos pocos árboles. El cielo era un pergamino púrpura gris que parecía estar iluminado por una baja turbidez de luces en el horizonte, justo fuera de la vista. Había una red de caminos de ladrillo alrededor, salpicado de zona cercada de árboles y las urnas que probablemente contuvieron flores en un mejor clima y ahora estaban como recordatorios de la temporada. Era familiar, y, sin embargo, era como ningún lugar en el que Simon había estado nunca. Estamos en Central Park, dijo Clary. Creo que... ¿Qué? Nosotros. Pero tan pronto como lo dijo, se hizo evidente. Las bajas vallas metálicas marcaban los caminos de ladrillo. Pero no había bancos, ni botes de basura, ni personas. No había vista del horizonte en cualquier dirección. Bueno, dijo Simon. Esto es extraño. Magnus solo lo arruinó por completo. Eso puede suceder. Chicos acaban de llegar de Nueva York. Solo abrió el mismo portal. Tal vez, dijo Clary. Simon respiró profundamente el aire de Nueva York. Estaba muy frío y quemó el interior de su nariz, despertándolo. Van a darse cuenta en un segundo, dijo Clary, temblando de frío. Magnus no comete errores. Así que tal vez no fue un error. Quizás tuvimos un viaje gratis a Nueva York. O, yo lo tuve. Voy a asumir que vamos donde queramos hasta que vengan a buscarnos. Sabes que tienen sus maneras. Bien podríamos aprovechar. Este inesperado y totalmente repentino viaje a casa había revitalizado completamente a Simon. Pizza, dijo. Oh Dios mío. Frieron pizza esta noche. Fue lo peor. Tal vez el café. Tal vez hay tiempo para llegar a Forbidden Planet. Solo. Acarició sus bolsillos. Dinero. No tenía dinero. ¿Tú? Preguntó. Clary negó con la cabeza. En mi bolsa. Allí atrás. Eso no importaba. Era suficiente estar en casa. Lo repentino de eso solo lo hizo más maravilloso. Ahora que miraba con más cuidado, Simon podía ver claramente los contornos de los rascacielos que se alineaban. En el extremo sur del parque. Parecían los bloques con los que solía jugar de niño, solo una serie de rectángulos de diversos tamaños fijos uno al lado de otro. Algunos tenían el débil resplandor de los anuncios encima de ellos, pero no pudo leer lo escrito. Podía, sin embargo, ver los colores de los anuncios con una claridad inusual. Un letrero era una rosa rosada, una flor brillante. El siguiente era el color de la electricidad. No solo eran los colores los que eran intensos. Podía oler todo en el aire. El sabor metálico del frío. El miedo del mar del East River, manzanas lejos. Incluso los pedazos de roca firme que sobresalían y hacían que muchas de las pequeñas montañas de Central Park parecieran tener un olor. No había basura, sin embargo, y no olía a comida o el tráfico. Esto era Nueva York básico. Era la propia isla. Me siento un poco raro, dijo Simon. Tal vez debería haber terminado la cena. Y ahora que acabo de decir eso, sé que debe haber algo mal en mí. Tienes que comer, dijo Clary, dándole un rayo de luz. Te estás convirtiendo en un gran hombre musculoso. ¿Lo notaste? Es difícil no darse cuenta, Superman. Eres como la foto del después en algún comercial para el equipo casero del entrenamiento. Simon se sonrojó y miró hacia otro lado. No nevaba más. Solo estaba oscuro y abierto, con muchos árboles alrededor. Había una brillante amargura en el frío. ¿Dónde crees que estamos? Dijo Clary. Supongo que, a mitad de camino. Simon sabía que era posible caminar por algún tiempo en Central Park sin realmente tener una idea de dónde estás. Los caminos se enredaban. Los árboles crean un dosel. La tierra sube y baja en agudas pendientes y descensos. Por ahí, dijo, señalando a un patrón debajo de las sombras. Se abre allí. ¿Es la entrada a algo? Vamos a ir por ese camino y mirar. Clary se frotó las manos y se acurrucó contra el frío. Simon deseó tener un abrigo que ofrecerle, casi más de lo que le gustaría tener un abrigo para ofrecerse a sí mismo.
Aún así, tener frío en Nueva York era mejor que tener frío en la academia. Tuvo que admitir, sin embargo, que Iris era más templado. El clima de Nueva York era más extremo. Este era el tipo de frío que te congelaría si te quedas en él por mucho tiempo. Probablemente tenían que averiguar dónde estaban y salir del parque e ir a un edificio, cualquier edificio. Una tienda, una cafetería, lo que pudieran encontrar. Caminaron hacia la abertura, que se reveló como una colección de zócalos de piedra talladas. Había varias de estas, a juego. Con el tiempo se dirigieron a una escalera igualmente tallada que se inclinaba en su camino a una amplia terraza con una enorme fuente. Había un lago poco más allá, cubierto de hielo. Bethesda Terres, dijo Simon, asintiendo. Ahí es donde estamos. Eso es en los años 70, ¿verdad? 72, dijo Clary. Lo he dibujado antes. La terraza era solo una gran área ornamental al interior del parque y en verdad no era un lugar para estar en una noche fría, pero parecía ser el único lugar para estar. Si caminaban hacia ahí, al menos sabrían dónde estaban, en lugar de deambular por entre los árboles y caminos enredados. Bajaron junto las escaleras. Extrañamente, la fuente funcionaba esta noche. Usualmente estaba apagada en el invierno, y desde luego cuando estaba helando. Pero el agua fluía libremente, y no había hielo en el agua en la base de la fuente. Las luces estaban encendidas y enfocadas en la estatua del ángel que estaba en medio de la fuente en la parte superior de 2 niveles en capas y 4 querubines diminutos. Tal vez Magnus lo arruinó, dijo. Clary caminó hasta el borde inferior de la fuente, se sentó y se abrazó a sí misma. Simon se quedó mirando la fuente. Sospechoso, pensó, como no había notado ninguna luz. Hace unos minutos mientras se acercaba. Tal vez solo habían llegado. El ángel de la fuente Bethesda era una de las estatuas más famosas de todo Central Park. Alas extendidas, agua vertiéndose de sus manos extendidas. Giró su cabeza hacia abajo para decirle a Clary que mirara la estatua, pero Clary había desaparecido. Se dio la vuelta, una rotación completa. No estaba a la vista. ¿Clary? Llamó. No, no había lugares reales para ocultarte en la terraza, y él había desviado la mirada por un momento. Caminó hasta la mitad de camino alrededor de la base de la fuente, llamándola por su nombre varias veces. Levantó la mirada hacia la estatua de nuevo. La misma estatua, mirando hacia abajo con benevolencia, el agua seguía goteando de sus manos. Excepto que la estatua estaba de cara a él. Y caminó hacia el otro lado. Tendría que haber estado mirando en la parte posterior de la misma. Dio unos pasos más. Mientras que nunca vio ningún movimiento, con cada paso la estatua aún estaba de frente a él. Directamente, su expresión de piedra blanda y blanca y angelical. Algo hizo clic en la cabeza de Simon. Estoy muy seguro de que esto no es real. Dijo. Muy seguro. La evidencia ahora parecía ridículamente obvia. La geografía del parque estaba sutilmente mal. Consideró el brillante, resplandeciente cielo por un momento, que ahora estaba lleno de nubes blancas del tamaño de estados enteros. Se deslizaron a lo largo del firmamento, como si vieran su progreso de manera avergonzada. Estaba seguro de que podía oler el océano Atlántico, y las rocas y piedras. Magnus, gritó Simon. ¿Están bromeando? Magnus. Jem. ¿Catarina? No Magnus. Ni Jem. Ni Catarina. Ni Clary. Está bien, se dijo Simon a sí mismo. Has estado en situaciones peores que esta. Esto es simplemente extraño. Eso es todo. Solo raro. Solo muy, muy raro. Extraño está bien. Extraño es normal. Estoy en una especie de sueño. Algo ha sucedido. Y voy a resolver esto. ¿Qué haría si esto fuera de? Era tan buena pregunta como cualquier otra, excepto que la respuesta tenía que ver con rodar una de 20, así que tal vez no era realmente tan útil. Esto es una trampa. ¿Por qué nos enviarían a una trampa? Debe ser un juego. Es un rompecabezas. Si ella estuviera en problemas, lo sabría. Eso era interesante. Tenía el repentino y completo conocimiento de que si Clary resultaba herida, absolutamente lo sabría. No sentía ningún dolor. Sentía una ausencia, un tirón para localizarla. Mientras este pensamiento se le ocurría, algo muy inusual sucedió concretamente, el gran ángel de piedra de la fuente de Bethesda batió sus alas y voló hacia arriba en el cielo nocturno.
Mientras volaba, la base de la fuente se mantuvo conectada a sus pies y levantó la fuente como si fuera una planta. El gran depósito de la fuente se desamarró y comenzó a tirar hacia el cielo. Los ladrillos y el mortero se rasgaron, y una red de raíces de tuberías fue revelada, y un agujero en bruto en la tierra que rápidamente se llenó de agua. El hielo en el lago se agrietó de golpe, y toda la terraza comenzó a inundarse. Simon retrocedió hacia las escaleras cuando el agua se derramó. Se retiró lentamente, paso a paso, hasta que el agua se igualó. El lago ahora incorporaba la terraza, de 8 pasos elevados. La fuente y el ángel se habían ido. Eso, dijo Simon, fue más raro de lo normal. Mientras hablaba, un sonido parecía desgarrar la noche en dos. Era un acorde, un armónico puro, atronador que hizo temblar los huesos timpánicos en su cabeza y lo sacudió físicamente hacia sus rodillas. Las nubes se dispersaron, como con miedo, y la luna brillaba clara y completa por encima de él. Era amarilla brillante, tan brillante que apenas podía mirarla. Tuvo que protegerse los ojos y mirar hacia abajo. Había un bote de remos. Esto no era tan misterioso, se había soltado de la casa de botes, no muy lejos. Todos los botes estaban flotando libremente, emocionado de estar por su cuenta por la noche. Pero este bote había venido todo el camino volcado y golpeado hasta el lado donde estaba parado. También, a diferencia de todos los otros botes de remos, este tenía la forma de un cisne. Asumiré que se supone que debo entrar, dijo, estremeciéndose, en caso de que el cielo decidiera hacer algún ruido más aterrador. No hubo respuesta desde el cielo, por lo que Simon agarró el cuello del cisne con las dos manos y con cuidado entró y se sentó en el medio. El agua no podía ser muy profunda. Sin duda sería capaz de permanecer en él si el bote se hundía. Pero la noche seguía siendo helada, una fuente voladora, un bote mágico, y Clary desaparecida. No hay razón para añadir, caer en el agua fría, a la mezcla. Tan pronto como estuvo en él, el pequeño bote de cisne se balanceó moviéndose, como si supiera que tenía un lugar para ir. Se sumió en el lago, evitando los otros botes sueltos. Simon se acurrucó, envolviendo sus brazos alrededor de sí mismo mientras tomaba su fría, suave travesía en el lago. La superficie era completamente lisa, lo que reflejaba la luna y las nubes. Simon nunca había hecho esto antes. Todo el asunto, navegar en Central Park, parecía que estaba destinado para los turistas. Pero en su memoria, el lago era bastante pequeño y ancho. Se sorprendió cuando se estrechaba muy repentinamente y se hizo en un canal bajo una gruesa cubierta de árboles. Una vez bajo los árboles, absolutamente no hubo ninguna luz durante varios minutos. Entonces, todo se iluminó de una vez, hileras de bombillas súper brillantes se alinearon los lados del canal, y frente a él estaba un bajo túnel con las palabras túnel de amor escrito alrededor del arco de luces. Brillantes corazones de color rosa se localizaban al principio y al final de la palabra. Estás bromeando, dijo Simon por lo que sentía que era la milésima vez. El aire estaba ahora impregnado con olor a palomitas de maíz y aire de mar, y había sonidos de atracciones de feria. El bote de cisne chocó, como si se moviera en un camino que lo llevaría al túnel. Simon se deslizó en él. La luz detrás de él iba apagándose, y el túnel tenía un suave brillo azul. Alguna clase de música clásica sonaba, llena de violines. El bote se ubicó en el camino. Las paredes estaban pintadas con viejas escenas de amantes, personas sentadas en columpios besándose, una mujer descansando en una representación de una pintura creciente, enamorados inclinados sobre un refresco helado besándose. El agua estaba iluminada desde abajo y brillaba verde, que se refleja en el techo. Simon miró por la borda del bote para tener una idea de qué tan profundo era, o si había algo debajo de él, pero parecía poco profunda, como cualquier trayecto normal de agua. Es un lugar extraño para reunirse, dijo una voz. Simon se giró para ver que ahora estaba compartiendo su pequeño cisne con Jace. Este estaba parado en el frente del bote, yaciendo sobre la cabeza del cisne. Siendo Jace, su balance era perfecto, por lo que el bote no se volteó. Está bien, dijo Simon, esto está tomando un rumbo que no esperaba. Jace se encogió de hombros y miró alrededor del túnel. Supongo que estas cosas tuvieron un uso alguna vez, dijo. Probablemente fue atrevido tomar este viaje. Podrías obtener un besuqueo sin supervisión de 4 minutos. La palabra, besuqueo, era mala. Oír a Jace decirla era un nuevo nivel de malo. Así que, dijo Jace, ¿quieres hablar tú o yo lo hago? ¿Hablar de qué?
Jace señaló el túnel a su alrededor, como si fuera muy obvio. No voy a besarte, dijo Simon. Jamás. Nunca oí a nadie decir eso antes, musitó Jace. Ha sido una experiencia única. Lo siento. Simon no sentía ni un poco de culpa. Si estuviese interesado en chicos, no creo que tú estuvieras en mis 10 mejores. Jace dejó la cabeza del cisne y fue a sentarse junto a Simon. Recuerdo cómo nos conocimos. ¿Y tú? ¿Estás jugando a que recuerdas conmigo? Preguntó Simon. Es un clásico. No es un juego. Te vi. Tú no me viste. Pero yo lo vi. Lo vi todo. Esto es divertido, dijo Simon. Tú y yo y el túnel de qué demonios estás hablando. Tienes que intentar recordar esto, dijo Jace. Esto es importante. Debes recordar cómo nos conocimos. Lo que sea que fuera, un sueño, alguna clase de estado alterado, fue desviado en una dirección extraña. ¿Cómo es todo sobre ti? Preguntó Simon. Esto no es en absoluto sobre mí. Es sobre lo que vi. Es sobre lo que sabes. Puedes ir allí. Tienes que tener esta de vuelta. Necesitas esta memoria. Me estás pidiendo que recuerde algún lugar en el que no te vi. Exactamente. ¿Por qué no pudiste verme? Porque usabas glamour, dijo Simon. Pero alguien me vio. Esa tenía que ser Clary. Respuesta obvia. Pero. Ahora había algo golpeando en la parte de atrás de la mente de Simon. Él había estado en algún lugar con Clary, y Jace había estado ahí, solo que Jace no estaba allí. Eso era tanto en su mente como en la realidad. Jace se había ido. Hubo un breve declive y una ráfaga de niebla, luego el de un fantasma de caricatura y la entrada escarnecido en marcha de una especie de mansión gótica. El viaje había pasado de un carril de amantes a una mansión embrujada. Simon iba avanzando, a través de cuadros de habitaciones de la mansión. En la biblioteca, fantasmas colgaban de cables y un esqueleto salió de un reloj de pie. Esta fantasía, o lo que fuera que fuese, parecía estar dando golpecitos en sus recuerdos de ir a la mansión embrujada en Disney World cuando era niño. Y, sin embargo, a medida que pasaron de una habitación a otra, las cosas se veían más familiares, las agrietadas paredes de piedra, los tapices raídos. La mansión se estaba convirtiendo en la academia. Había una versión fantasmal de la cafetería y los salones de clase. Aquí, Simon. Era Maya, saludando desde lo que parecía una elegante oficina con paneles de madera. Había un cartel en la pared detrás de ella, algún tipo de verso poético. Simon solo captó una línea, tan viejo y tan verdadero como el cielo. Maya llevaba un traje elegante, el cabello cortado en la parte de atrás y brazaletes de oro. Miraba con tristeza a Simon. ¿Realmente vas a dejarnos? Dijo ella. Dejarás de ser una submundo. Te convertirás en uno de ellos. Maya, dijo Simon, con un nudo en la garganta. Solo recordaba piezas de su amistad con ella, más que una amistad, quizás. Cuán valiente era ella, y cómo ella había sido su amiga cuando necesitaba uno desesperadamente. Por favor, le dijo. No te vayas. El bote se movió rápidamente pasando, a otra habitación, a la sala de un departamento completamente estándar, con muebles baratos. Era el apartamento de Jordan. Jordan salió de su habitación. Había una herida en su pecho, su camiseta estaba negra con sangre. Hola, compañero de cuarto. El corazón de Simon se sintió como si se detuviera en su pecho. Intentó hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, todo se puso oscuro. Sintió el bote volver a su trayecto con un golpe suave, como si hubiese llegado al final del recorrido. Todo corrió hacia adelante. El túnel se abrió. Y el bote se sacudió hacia adelante de repente y comenzó a acelerar. Simon se sostuvo de la banca en la que estaba sentado para no caerse. Había sido arrojado en una masa de agua, un río, muy amplio. Junto a él, el horizonte de Nueva York estaba oscuro, los edificios estaban extrañamente no iluminados, pero podía descifrar su contorno. No tan lejos a su lado, podía ver la silueta del edificio Empire State. Frente a él, quizás a 1 kilómetro o así, había un puente que abarcaba el río en el que estaba. Incluso podía descifrar el contorno ensombrecido del viejo letrero de Pepsi Cola a la derecha del banco. Eso lo sabía.
El letrero estaba cerca de la base del puente de la calle 59 a Queens. El East River, se dijo a sí mismo, dando un vistazo a su alrededor. El East River no era un lugar en el que estar de noche, en el frío y pequeño bote de remos con forma de cisne. El East River era peligroso, rápido y profundo. Sintió algo golpear la parte trasera de su pequeño cisne, se giró esperando ver una barcaza de basura o un barco de carga. En su lugar, había otro bote con forma de cisne. Este contenía a una chica joven, de quizás 13 o 14 años, en un andrajoso vestido de graduación. Tenía largo cabello rubio recogido en dos coletas irregulares. Ella empujó su cisne junto al de Simon y, luciendo como si nada en el mundo le preocupara, levantó su falda y pasó de un bote al otro. Simon instintivamente se acercó para ayudarla y una mano para sostenerse. Estaba seguro de que la transferencia provocaría que el bote se viniera abajo, mientras el pequeño cisne se balanceaba por el cambio de peso, pero de alguna manera se mantuvieron derechos. La chica se arrojó junto a Simon en la banca. El cisne estaba diseñado para que las personas intimaran por lo que ella estaba presionada contra su costado. Hola, dijo ella alegremente. ¿Estás de vuelta? ¿Lo estoy? Algo estaba mal con la cara de la chica. Era demasiado pálida. Había profundos círculos alrededor de los ojos y sus labios eran ligeramente grises. Simon no estaba seguro de quién era, pero se sentía inquieto. Ha sido una eternidad, dijo ella. Pero estás de vuelta. Sabía que volverías por mí. ¿Quién eres? Ella lo golpeó en el brazo divertida, como si hubiese dicho una broma. Cállate, le dijo. Eres tan divertido. Es por eso que te amo. ¿Me amas? Cállate, dijo de nuevo. Sabes que te amo. Siempre hemos sido tú y yo. Tú y yo por siempre. Lo lamento, dijo Simon. No recuerdo. Ella miró el río turbulento y los oscuros edificios, como si todo esto fuera maravilloso y donde quería estar. Todo lo valió, dijo ella. Tú lo valiste. Gracias. Quiero decir, me mataron por ti. Me tiraron en un bote de basura. Pero no lo sostengo en tu contra. El frío estaba ahora tanto dentro de Simon como fuera. ¿Pero la estás buscando o no? Ella es tan molesta. ¿Clary? Preguntó Simon. La chica agitó su mano como alejando una nube desagradable de humo de cigarrillo. Podrías estar conmigo. Ser mi rey. Estar con la reina Maureen. Reina Maureen, reina de la muerte. Reina de la noche. Yo gobierno todo esto. Extendió la mano por el horizonte. Aunque parecía poco probable que esta misma joven hubiese gobernado Nueva York, había algo en la historia que sonaba cierto. Él lo sabía. Había sido su culpa. Él no había hecho nada exactamente, pero podía sentir culpa, terrible, abrumadora culpa y responsabilidad. ¿Y si hubieses podido salvarme? Preguntó ella. Lo hubieras hecho. Yo. ¿Y si hubieras tenido que escoger? Dice Maureen, sonriendo ante el pensamiento. Juguemos un juego. Debes escoger. Yo o ella. Quiero decir, morí por tu culpa, deberías. Escogerme. Salvarme. Las nubes, siempre visibles cuando algo interesante ocurría, se amontonaron de nuevo. El viento creció y el río balanceó al bote de lado a lado. Ya sabes, ella está en el agua, dijo Maureen. El agua en la fuente que viene del lago. El agua del lago que viene del río. El agua del río que viene del mar. Ella está en el agua, en el agua, en el agua. Hubo una tremenda punzada en el pecho de Simon, como si alguien le hubiera dado un puñetazo justo en el esternón. A un lado de la embarcación, apareció algo así como piedra y algas. No un rostro, y una corona de cabello. Era Clary, flotando sobre su espalda con los ojos cerrados. Se acercó a ella pero el agua iba muy rápido y ella fue empujada arriba arriba. Puedes hacerlo mejor. Gritó Maureen, saltando del bote. Este se balanceó. ¿A quién salvarás esta vez, diurno? Con eso, se sumergió por el otro lado. Simon agarró el cuello del cisne para mantener el equilibrio y revisar el agua. Clary ya había flotado 1 metro, o más, y Maureen flotaba de la misma manera, ahora en silencio y luciendo dormida, a mitad de distancia.
No había mucho que pensar. Él no era el nadador más fuerte, y la contracorriente del río probablemente lo hundiría. El frío lo volvería insensible y probablemente lo mataría primero. Y tenía que salvar a 2 personas. Esto no es real, se dijo a sí mismo. Pero el dolor en su pecho decía otra cosa. El dolor le gritaba. También estaba seguro de que, real o no, cuando saltara al río, dolería tanto o más que cualquier cosa que hubiese sentido. El río era lo suficientemente real. ¿Qué era real? ¿Qué tenía que hacer? Se suponía que debía nadar junto a una joven y dejarla. Decisiones difíciles, dijo una voz detrás de él. No tuvo que voltearse para saber que era Jace, balanceándose elegantemente en la cola del cisne de madera. Sobre eso se trata. Decisiones difíciles. Nunca se vuelven más fáciles. ¿No estás ayudando?, dijo Simon, quitándose los zapatos. Así que vas a entrar. Jace miró el agua y se encogió. Incluso yo me lo pensaría 2 veces antes de eso. Y yo soy increíble. ¿Por qué tienes que participar en todo?, preguntó Simon. Voy a donde Claire iba. Los 2 cuerpos iban a la deriva. Yo igual, dijo Simon. Y saltó de la parte derecha de la barca, tapándose la nariz. Sin zambullida. Sin necesidad de teatralidad. Saltar era suficiente, y por lo menos lo mantendría en posición vertical. El dolor del agua era aún peor de lo que pensaba. Fue como saltar a través del cristal. Lo helado crujía por todo el cuerpo, forzando todo el aire de sus pulmones. Se estiró hacia él. Bote, pero este se apartó, con Jace en la cola, saludando con la mano. La ropa de Simon estaba tirando de él hacia abajo, pero él tenía que luchar. Por difícil que era para mover sus brazos, se estiró para tratar de nadar. Sus músculos se contrajeron, incapaces de funcionar a esta temperatura. Ninguno de ellos podría sobrevivir esto. Y esto no se sentía como un sueño. Estando en esta agua, la cual estaba tirando más fuerte ahora, tirando de él hacia abajo, esto era tan bueno como estar muerto. Pero algo crujió en su mente, un poco de conocimiento que había estado muy, muy apartado. Había sabido lo que era estar muerto. Había tenido que arañar su camino fuera de la tierra. Había tenido el suelo en sus ojos y en la boca. La niña, Maureen, estaba muerta. Clary no lo estaba. Lo sabía porque su corazón seguía latiendo, erráticamente, pero seguía latiendo. Clary. Extendió la mano otra vez y luchó con el agua. Una brazada. Clary. 2 brazadas. 2 brazadas eran ridículas. El agua era más rápida y más fuerte y sus miembros temblaban y estaban tan pesados. Empezó a sentir sueño. No puedes rendirte ahora, dijo Jace. El barco había dado la vuelta y ahora estaba en el lado derecho de Simon, justo fuera de su alcance. Dime lo que sabes. Simon no estaba de humor para ser interrogado. El río y la tierra misma le estaban tirando hacia abajo. Dime lo que sabes, Jace insistió. Yo. Simon no podía decir las palabras. Dime. C.C. Clark. Clary. ¿Y qué sabes de ella? Simon definitivamente no podía hablar más. Pero sabía la respuesta. Iría a ella. Vivo. Muerto. Luchando contra el río. Incluso si su cadáver flotaba junto al de ella, eso de alguna manera tenía que ser suficiente. El conocimiento hizo que su cuerpo se calentara, solo un poco. Pateó contra el agua. Ahí lo tienes, dijo Jace. Ahora lo estás entendiendo. Ahora, ve. Todo el cuerpo de Simon se estremeció violentamente. Su rostro cayó por debajo de la superficie por un momento y tragó agua, la cual le quemaba por dentro. Salió de nuevo, la escupió. Una brazada. 2. 3. No era tan inútil ahora. Estaba nadando. 4. 5. Las contó. 6. 7. Conozco la sensación, dijo Jace, a la deriva junto a él. Es difícil de explicar. Ellos no hacen tarjetas de felicitaciones por ello. 8. 9. La ciudad comenzó a iluminarse. Comenzando en el nivel del suelo, las luces aparecieron, alzándose hacia el cielo.
Cuando te das cuenta, dijo Jace. Sabes que puedes hacer lo que sea, porque tienes que hacerlo. Porque eres tú. Eres uno. 10. 11. ¿No hay necesidad de contar ahora? Jace y los cisnes se fueron quedando atrás, y ahora él estaba solo, nadando, su cuerpo bombeando con adrenalina. Se volvió para mirar a Maureen, pero ella se había ido. Clary, sin embargo, era aún claramente visible, flotando justo por delante. No flotando. Nadando. Hacia él. Ella estaba haciendo. Forzando su cuerpo a seguir, estremeciéndose, empujando a través del agua. Simon se impulsó a través de las últimas brazadas y sintió el contacto de su mano. Él iría, se iría con ella. Y ella estaba sonriendo, con los labios azules. Y entonces sintió el suelo bajo él, alguna superficie bajo el agua, algo a solo 1 o 2 metros hacia abajo. Clary reaccionó en el mismo momento, y los dos se agarraron el uno al otro y se esforzaron para ponerse de pie. Estaban de pie en la fuente de Bethesda, la estatua del ángel mirando abajo hacia ellos, vertiendo agua sobre sus cabezas. Tú, dijo Clary. Simon no trató de hablar. La abrazó, y se estremecieron juntos antes de pisar con cuidado fuera de la fuente y acostarse en los ladrillos de la terraza, jadeando por respirar. La luna era amplia y demasiado cercana. Mentalmente, Simon le dijo a la luna que dejara de estar tan cerca y brillante y que debería en general, acallar la ensoñación. Extendió la mano y tomó la mano de Clary, la cual ya estaba extendida, a la espera de la suya. Cuando abrió los ojos, no estaba fuera. Estaba sobre algo bastante cómodo y lujoso. Simon estiró su brazo a su alrededor y sintió una superficie aterciopelada debajo de él. Se sentó y se dio cuenta que estaba en un sofá en la sala de visitas. El juego de té estaba allí, delante de él. Magnus y Katarina estaban de pie contra la pared, deliberando, y Jem estaba sentado en la silla entre ellos y observándolos a ambos. Siéntate lentamente, dijo. Toma algunas respiraciones profundas. ¿Qué demonios? Dijo Simon. Bebiste agua del lago Lin, dijo Jem en voz baja. Las aguas producen alucinaciones. Nos hicieron beber agua del lago Lin. ¿Dónde está Clary? Ella está bien, dijo Jem tranquilamente. Bebe un poco de agua. Debes tener sed. Un vaso ya estaba contra los labios de Simon. Katarina estaba sosteniéndolo. ¿Estás bromeando? Dijo Simon. ¿Quieres que me beba eso? Después de lo que acaba de suceder. Está bien, dijo Katarina. Ella tomó un largo sorbo del vaso y la sostuvo de nuevo frente a la boca de Simon. Él sí tenía un caso loco de boca seca, en realidad. Sentía la lengua gruesa. Tomó el vaso y se lo bebió de una sola vez, luego lo llenó de nuevo, y de nuevo de una jarra en la mesa. Solo después del tercer vaso sintió que podía hablar de nuevo. ¿No que eso vuelve a la gente loca? Dijo, sin molestarse en disimular su enojo de ninguna manera. James se sentó con calma, con las manos sobre las rodillas. Simon podía ver su edad ahora, no en su rostro, sino detrás de sus ojos. Eran oscuros espejos que reflejaban el paso de incontables años. De haber salido algo mal, habrían estado con los hermanos silenciosos a la hora. Puede que no sea más un hermano silencioso, pero he tratado previamente a aquellos que han consumido las aguas. Magnus preparó el té porque ha trabajado con la mente de ambos. Katarina, por supuesto, es una enfermera. Siempre estuvieron seguros. Lo siento. Ninguno de nosotros quería engañarte. Esto fue hecho para tu beneficio. No es una explicación, dijo Simon. Quiero ver a Clary. Quiero saber lo que está pasando. Ella está bien, dijo Katarina. Voy a ir a ver cómo le va. No te preocupes. Ella se fue, y Jem se inclinó hacia adelante en su silla. Antes de que Clary entre, necesito saber. ¿Qué viste? ¿Cuándo me drogaron? Simon, esto es importante. ¿Qué viste? Yo estaba en Nueva York. Yo, creí que... Estaba en Nueva York. Fuimos a Nueva York. Abrieron un portal. Jem sacudió la cabeza. Estuvieron en este cuarto todo el tiempo. Por favor. Dime. Clary y yo estábamos en Central Park, por la fuente de Bethesda.
El ángel en la fuente se fue volando y la fuente se inundó, y Clary desapareció. Entonces una barca llegó y yo estaba en un paseo del túnel del amor, con Jace, y él me decía que recordara dónde nos conocimos, a pesar de que yo no lo vi. Detente un momento, dijo Jem. ¿Qué significa eso para ti? No tengo ni idea. Solo sé que estaba diciendo que tenía que recordar. ¿Recuerdas? No, no, respetó Simon. Apenas recuerdo algo. Sé que estaba probablemente con Clary. Clary podía verlo. Continúa, dijo Jem. ¿Qué pasó después? Vi a Maya, dijo, y vi a Jordan. Él estaba cubierto de sangre. Entonces este viaje me dejó fuera en el East River, y una chica llamada Maureen dijo que murió por mi culpa y saltó. Clary estaba flotando en el agua y yo. Se estremeció de nuevo, y Jem inmediatamente se levantó y mostró una manta, envolviéndola alrededor de sus hombros. Acércate al fuego, dijo Jem, levantándolo y guiándolo hacia una silla. Cuando Simon se había sentado un poco y calentado, Jem le animó a continuar. Maureen me dijo que tenía que decidir a cuál de ellas salvar. Jace apareció de nuevo y me dio un poco de charla sobre cómo todas las decisiones eran difíciles. Salté. ¿Por quién te decidiste a salvar? Preguntó Jem. Yo no había decidido nada. Sabía que tenía que saltar. Y supongo que sabía que Maureen estaba muerta. Ella dijo que estaba muerta. Pero Clary no lo estaba. Yo solo tenía que llegar a Clary. Obtuve toda esta energía, de repente, y pude nadar a ella. Y cuando nadé hacia ella, miré hacia arriba y ella estaba nadando hacia mí. Jem se sentó y entrelazó los dedos por un momento. Quiero ver a Clary, dijo Simon a través de castañeo de dientes. Su cuerpo estaba caliente, probablemente nunca había estado frío, en realidad, pero el agua del río igual se sintió tan real. Katarina reapareció un momento después con Clary, quien también estaba envuelta en una manta. Jem inmediatamente se levantó y le ofreció su silla. Los ojos de Clary estaban muy abiertos y brillantes, y veía a Simon con alivio. ¿También te sucedió? Dijo ella. Lo que sea que fuera. Creo que ambos lo tuvimos, contestó. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo tengo, realmente frío. Creí que estaba en el río. Simon dejó de temblar. ¿Creíste que estabas en el río? Estaba tratando de nadar hacia ti, dijo Clary. Estábamos en Central Park, y fuiste succionado por el suelo, como si estuvieses siendo enterrado vivo. Y Rafael llegó, y yo estaba en su motocicleta, y estábamos volando sobre el río y te vi. Salté. Desde detrás de la silla de Clary, Katarina sintió. Vi algo un poco como eso, dijo Simon. No exactamente, pero, lo suficiente. Y te alcancé. Estabas nadando hacia mí. Luego estábamos de vuelta. En Central Park. Por la fuente con él. Ángel. Magnus se había unido al grupo también y se tendió en un sofá. La fuente Bethesda, dijo. Los cazadores de sombras pueden haber tenido algo que ver con su construcción. Solo digo. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Simon. ¿Qué era esto? Ustedes dos son diferentes, dijo Magnus. Hay cosas en sus orígenes que significan eso, las cosas tienen que hacerse de otra manera. Para empezar, ambos han tenido bloqueos puestos en sus recuerdos. Clary tiene una cantidad inusual de sangre de ángel. Y tú, Simon, solías ser un vampiro. ¿Lo sabemos? Pero, ¿por qué han tenido que drogarnos para que hagamos algo simbólico? No fue simbólico. La prueba para batalla es la prueba de fuego, dijo Katarina. Ustedes están de pie en anillos de fuego para hacer su alianza. Esta es la prueba de agua. La naturaleza de la prueba requiere que no tengan ningún conocimiento de la prueba. Prepararse mentalmente para la prueba puede afectar el resultado. Esta prueba no se trataba de Julia ni Emma. Se trata de ustedes dos. Piensen en lo que ambos vieron, en lo que ambos aprendieron. Piensen en lo que sintieron. Piensen en cuando fueron capaces de nadar para alcanzar el uno al otro cuando no tenían nada más, cuando deberían haber muerto. Simon y Clary se miraron. La niebla comenzó a disiparse. Tomaron el agua, dijo Jem. Y se unieron en el mismo lugar en sus mentes. Fueron capaces de encontrarse el uno al otro. Estaban vinculados.
Y aconteció que el alma de Jonathan quedó ligada al alma de David, y Jonathan lo amó como a su propia alma. ¿Para Abatai? Dijo Simon. Espera, espera, espera. Estás tratando de decirme que esto se trata de ser para Abatai. No puedo tener un para Abatai. Cumplí 19 años hace 2 meses. No exactamente, dijo Magnus. ¿Qué quieres decir con no exactamente? Simon, dijo Magnus claramente, moriste. Estuviste muerto durante casi medio año. Es posible que hayas estado caminando por ahí, pero no estabas vivo, no como un ser humano. Ese tiempo no cuenta. Para los estándares de los cazadores de sombras, todavía tienes 18 años. Y tienes todo el año hasta tu 19º cumpleaños para encontrar un Parabatai. Él miró hacia Clary. Clary, como ustedes saben, está todavía dentro del límite de edad. Debería haber tiempo para que puedas ascender y luego para que ustedes dos se conviertan en Parabatai inmediatamente, si eso es lo que quieren. Algunas personas son especialmente adecuadas para ser Parabatai, dijo Magnus. Nacidas para ello, se podría decir. La gente piensa que se trata de llevarse bien, acerca de siempre estar de acuerdo, estar en sincronía. No lo es. Se trata de ser mejor juntos. Luchar mejor juntos. Alec y Jace no siempre están de acuerdo, pero siempre han sido mejor juntos. Se me ha dicho a menudo, dijo Jem con voz suave, lo mucho que ustedes dos estaban dedicados el uno al otro. La manera en que siempre se han apoyado y puesto al otro primero. Cuando el lazo para batalla es verdadero, cuando la amistad fluye profunda y honesta, puede ser trascendental. Había tristeza en sus ojos, una tristeza tan profunda que era casi atemorizante. Necesitábamos averiguar si lo que se había observado de los dos era real por su bien. Están a punto de presenciar la ceremonia. Eso puede causar una poderosa reacción en verdaderos para batalla. Debemos asegurarnos de que es verdadero y pueden resistirlo. La prueba nos dijo lo que necesitábamos saber. Los ojos de Clary se habían ampliado mucho. Simon, susurró. Su voz era rasposa. Es un poco de tecnicismo, añadió Magnus, pero los cazadores de sombras no tienen problemas con los tecnicismos. Aman el tecnicismo. Mira a Jem. Jem está técnicamente en pie. La gente no vuelve a ser un hermano silencioso, tampoco, pero aquí está. Jem sonrió ante esto, la tristeza de sus ojos alejándose. Para Batai, dijo Clary de nuevo. Y en ese momento algo se asentó sobre Simon, algo como una manta en un día frío. Algo completamente tranquilizador. Para Batai, dijo él. Un largo momento se acentuó entre ellos, y en ese momento, todo estuvo decidido. No había necesidad de discutirlo. No necesitabas preguntar si tu corazón debía latir, o si deberías respirar. Clary y él eran para Batai. Toda la furia de Simon se había ido. Ahora lo sabía. Él tenía a Clary, y ella lo tendría a él. Para siempre. Sus almas unidas. ¿Cómo sabían? Preguntó Simon. No, no es difícil de ver, contestó Magnus, y finalmente algo de su usual frivolidad estaba en su voz. También soy literalmente mágico. Es bastante obvio, añadió Katarina. Hasta yo lo sabía, dijo Jem. Y no los conozco muy bien. Siempre hay algo sobre los verdaderos para Batai. No necesitan hablar. Para comunicarse. Los vi a ustedes dos tener conversaciones enteras sin decir una palabra. Era así con mi Parabatai, Will. Nunca tuve que preguntarle a Will qué estaba pensando. De hecho, usualmente era mejor no preguntarle a Will qué estaba pensando. Eso le sacó una sonrisa a Magnus y a Katarina. Pero veo eso entre ustedes. Los verdaderos Parabatai están unidos mucho antes de que la ceremonia tome lugar. Entonces podemos hacer la ceremonia? Preguntó Clary. Pueden, dijo Jem. No esta noche. Habrá algunas discusiones sobre ello en la ciudad silenciosa, de seguro, ya que es un caso inusual. Muy bien, dijo Katarina. Ahora la enfermera se encargará. Es suficiente por esta noche. ¿Ustedes dos necesitan dormir? Esa agua supone un aporte. Estarán bien en la mañana, pero necesitan descansar. Descansar e hidratarse. ¿Vamos? Simon quiso levantarse y encontró que sus piernas lo habían dejado y habían sido reemplazadas con una sustancia tambaleante en forma de piernas.
Catarina lo sostuvo debajo del hombro y lo ayudó. Magnus ayudó a Clary a ponerse de pie. Hay una habitación para ti aquí esta noche, Clary, dijo Catarina. En la mañana tendremos el equipo de vestir traídos por ti para la ceremonia de Julian y Emma. Esperen, dijo Simon mientras era acompañado afuera. Jay seguía diciendo algo sobre que tenía que recordar cómo nos conocimos él y yo. ¿Qué significa eso? Eso tienes que averiguarlo tú, dijo Jem. Las visiones causadas por el lago Lin pueden remover sentimientos muy fuertes. Simon asintió. Su cuerpo se estaba rindiendo. Le permitió a Catarina acompañarlo a su habitación. ¿Qué te pasó a ti? Dijo George mientras Catarina lo tenía en la puerta. ¿Por cuánto me he ido? Respondió Simon, dejándose caer de cara en su cama. Era una señal de su agotamiento que su terrible y malformada cama se sintiese bien. Se sentía como un centenar de almohadas amontonadas al final de un castillo inflable. Quizás 2 horas, dijo George. Te ves terrible. ¿Qué pasó? La comida, murmuró Simon. Finalmente me hizo efecto. Y luego se quedó dormido. Se sintió sorprendentemente bien cuando despertó. Hasta se despertó antes que George. Salió de la cama en silencio y tomó su toalla y cosas para ir a los baños. En el suelo fuera de la puerta, estaba un traje formal. El traje formal de los cazadores de sombras era muy parecido a un traje regular. Era más ligero en peso, de alguna manera más negro y más limpio que los otros trajes. Sin lágrimas. Sin icor. Tipos elegantes. Puso la caja en la cama y quedamente continuó al baño. Nadie estaba despierto todavía, así que tenía todo el mohoso lugar para él. Resultaba ser que si despertabas primero, podías tener algo de agua caliente de verdad. Así que estuvo bajo el chorro, pretendiendo que no sabía óxido, y dejó que su cuerpo se relajara en la calidez. Había apenas luz entrando por la ventana en lo alto en la pared que pudo obtener lo que necesitaba hasta para afeitarse. Caminó por los pasillos de la academia, que eran suavizados por la luz de la mañana. Nada se veía muy severo esta mañana. Era casi acogedor. Hasta encontró uno de los fuegos del salón encendidos, y se mantuvo de pie a su lado para calentarse antes de salir para tomar aire. No se sorprendió de encontrar allí a Clary, ya vestida, sentada en el escalón superior, viendo a la neblina que flotaba sobre el suelo en el amanecer. También despertaste temprano, ¿eh? Dijo ella. Él se sentó a su lado. Sí, P. Despertar antes de que en la cocina empiecen a cocinar. Esa es la única manera de escapar de ello. Aunque estoy hambriento. Clary rebuscó en su bolso por un momento y sacó un bagel envuelto en varias servilletas pequeñas de un deli. Es eso, dijo Simon. ¿Crees que vendría de Nueva York con las manos vacías? No hay queso crema, pero, ya sabes, es algo. Sé lo que necesitas. Simon sostuvo el bagel por un momento. Tiene sentido, dijo. Tú y yo. Siento como si siempre hubiera sido verdadero. Es lo que siempre hemos sido. Tú no, sé que no lo recuerdas todo, pero siempre hemos sido tú y yo. Recuerdo lo suficiente, dijo él. Siento lo suficiente. Quiso decir más, pero la enormidad de todo, mucho de ello era mejor dejarlo sin decir. Por ahora, de todas maneras. Aún era tan reciente en su memoria, este sentimiento. Este sentimiento de completo. Así que se comió el bagel. Siempre come el bagel. Emma y Julia, dijo Simon entre mordidas. Solo tienen 14. Jace y Alec tenían 15. Aún así. Se ve, quiero decir, ellos han pasado por mucho. El ataque en el Instituto de Los Ángeles. Lo sé, dijo Clary, asintiendo. Pero las cosas malas, a veces hacen que la gente se una. Han tenido que crecer rápido. Un carruaje negro conducido por caballos apareció al borde del camino conduciendo a la academia. Mientras se acercaba, Simon pudo ver una figura en una vestidura plana, color pergamino en las riendas. Cuando el carruaje paró y la figura se giró a ellos, Simon pudo ver las runas que sellaban la boca del hombre. Cuando habló el hombre, no fue por palabras normales, sino en una voz que cayó directo en la mente de Simon. Soy el hermano Sadrach. Estoy aquí para llevarlos a la ceremonia. Por favor, entren. ¿Sabes?, dijo Simon quedamente mientras entraban en el carruaje, probablemente. Había un tiempo cuando habríamos considerado esto escalofriante.
Ya no me acuerdo más de esos tiempos, respondió Clary. Supongo que finalmente llegamos a algo que ninguno de los dos recuerda. El, el carruaje estaba simplemente revestido de seda negra, cortinas negras, negro por doquier, realmente. Pero era espaciado y cómodo, tan rápido como los carruajes tirados por caballos van. El hermano Sadrach no temía la velocidad, y pronto la academia estaba en la distancia y Simon y Clary se veían el uno al otro en el carruaje mientras rebotaban igual. Simon trató de hablar unas pocas veces, pero su voz vibraba por el impacto, el constante golpeteo del carruaje a través de la llanura de Broselín. Los caminos en Idris no eran las limpias carreteras a las que Simon estaba acostumbrado. Estaban pavimentadas en piedra, y no había paradas de descanso con baño y Starbucks. No había calefacción, pero cada uno había sido provisto con una pesada manta de piel. Como vegetariano, Simon realmente no quería usarla. Como una persona sin muchas opciones que se estaba congelando, lo hizo. Simon tampoco tenía reloj, celular o algo que le indicara el paso del tiempo excepto el levantamiento tardío del sol de otoño. Estimó que viajaron por 1 hora, tal vez más. Entraron a la calmada sombra del bosque Broselín. El aroma de los árboles y las hojas era casi tóxico, y el sol pasaba entre las rejas y lazos, iluminando el rostro y cabello de Clary, su sonrisa. Su parabatay. Pararon no muy lejos del bosque. La puerta se abrió, y el hermano Sadrach estaba allí. Hemos llegado. De alguna manera, fue peor cuando paró. El cuerpo y cabeza de Simon aún se sentía como si estuviera temblando. Simon vio hacia arriba y vio que estaban cerca de la base de una montaña. Se estrechaba arriba de los árboles. Por aquí. Siguieron al hermano Sadrach por el apenas marcado camino, un ligero tanteo donde varios pies habían pasado, dejando apenas la mínima huella en el suelo, de unos pocos centímetros de ancho. A través de una maraña de árboles contra el lado de la montaña, había una puerta, de unos 4 metros de altura. Era ancha en la base y se hacía angosta en la cima. Había un tallado bajo relieve de un ángel justo arriba del dintel. El hermano Sadrach tomó uno de los anillos en la puerta y golpeó fuerte, una sola vez. La puerta se abrió, aparentemente por propia voluntad. Caminaron por un angosto pasaje, con llanas paredes de mármol, y descendieron por una escalera de piedra. No había barandales, así que él y Clary pusieron sus manos en cada pared para evitar caer. El hermano Sadrach, en su larga túnica, no tenía miedo de caer. Parecía que se deslizaba hacia abajo. Allí, estaba en un espacio más amplio, que Simon al principio pensó estaba hecho de piedras. Luego de un momento vio que las paredes eran un mosaico con huesos, algunos de un blanco tiza, algunos cenizos, y algunos de un perturbador café. Largos huesos formaban arco y columnas, y calaveras de la parte superior externa, formaban la mayor parte de las paredes. Finalmente fueron dejados en una habitación donde el arte de hueso era realmente ambicioso. Grandes diseños circulares de calaveras y huesos daban forma a la habitación. Arriba, huesos más pequeños, formaban estructuras más delicadas, como candelabros, que brillaban con luz mágica. Era como si mostraran el espectáculo decoración del hogar para el fin del mundo. Esperarán aquí. El hermano Sadrach salió de la habitación, y Simon y Clary fueron dejados solos. Una cosa sobre la ciudad silenciosa, de verdad vivía para su nombre. Simon nunca había estado en un lugar tan extrañamente desprovisto de sonido. Simon se preocupó de que si hablaba, las paredes de huesos se caerían sobre su cabeza y los enterrarían a ambos. Probablemente no lo harían, eso sería una falla mayor en el diseño, pero la sensación era fuerte. Luego de varios minutos la puerta se abrió de nuevo y Julian apareció solo. Julian Blackthorne podría tener solo 14, pero se veía mayor, aún mayor que Simon. Había crecido un poco, y ahora Simon podía verlo directo a los ojos. Él tenía el característico grueso cabello marrón oscuro de su familia, y su rostro tenía una apariencia de seriedad. Era una seriedad que le recordó a Simon la manera en que su madre lo había visto cuando su padre había muerto, y había pasado noches despierta preocupándose sobre cómo pagar la hipoteca y alimentar a sus hijos, cómo criarlos ella sola. Nadie llevaba este tipo de expresión por elección. La única señal de que Julian no era un adulto era la manera en que su traje le quedaba un poco suelto, y la forma en que era un poco desgarbado. Julian, dijo Clary, viendo como si considerara abrazarlo y luego descartando la idea. Se veía muy digno como para ser abrazado. ¿Dónde está Emma? Hablando con el hermano Sakaraya. Dijo Julian. Digo Jem. Está hablando con Jem.
Julian se veía profundamente confundido por esto, pero tampoco se veía de humor para ser cuestionado sobre ello. Así que, Clary dijo, ¿cómo te sientes? Julian simplemente asintió y miró alrededor. ¿Dudó? Solo quiero hacerlo. Quiero que esté hecho. Esto parecía ligeramente como una respuesta extraña. Ahora que Simon pensaba sobre su propia ceremonia con Clary, el prospecto se veía increíble. Algo que había que mirar a futuro. Pero Julian había pasado por mucho. Había perdido a sus padres, a su hermano y hermana mayor. Probablemente era duro pasar por algo de esta magnitud sin ellos allí. Era difícil ver a Julian y no recordar que él había visto al hermano de Julian no hace mucho, Mark, prisionero y casi loco. ¿Qué había? Decidió no compartir este hecho con Julian, porque habría sido increíblemente cruel hacerlo. Simon aún creía que su decisión había sido la correcta, pero ello no significaba que no pesaba como una piedra en su alma. ¿Qué tal Los Ángeles? Dijo, arrepintiéndose inmediatamente. ¿Qué tal Los Ángeles? ¿Qué tal está ese lugar en el que vives donde viste a tu padre asesinado y a tu hermano tomado como era rehén para siempre por las hadas? ¿Qué tal está? La boca de Julian se curvó en la esquina. Como si hubiera sentido que Simon se sentía incómodo, y sintiera compasión, pero también creyera que era divertido. Simon estaba acostumbrado a eso. Caliente, dijo Julian. Que era bastante cierto. ¿Cómo está tu familia? Preguntó Clary. El rostro de Julian se iluminó, sus ojos brillando como la superficie del agua. Todos están bien. Tai está realmente en toda la cosa de detective, Drew horrorizada. Viendo todo tipo de películas mundanas que no se supone que vea. Pero luego ella se asusta y tiene que dormir con la luz encendida. Libby se está volviendo realmente buena con los cuchillos, y Tabby se cayó cuando Jem y Emma bajaron por las escaleras. El paso de Emma parecía ligero. Había algo en Emma que hacía pensar a Simon en veranos eternos en una playa, su cabello decolorado, su elegante forma de moverse, su bronceado de invierno. En el interior de uno de sus brazos, estaba una feroz cicatriz larga. Ella miró a la vez a Julian, que asintió antes de comenzar a pasear por la habitación. Emma inmediatamente envolvió a Simon en un abrazo. Sus brazos, aunque más pequeños que los suyos, se envolvieron a su alrededor como cables de acero. Olía como rocío de mar. Gracias por estar aquí, dijo ella. Quise escribirles, pero ellos, miró a Jen por un momento. Ellos dijeron que les dirían. Gracias a ambos. Julian pasó su mano por la lisa pared de mármol. Parecía tener problemas con mirar a Emma fue hacia él, y Jem la siguió, hablándoles por un momento. Claire y Simon se quedaron atrás y los vieron. Algo sobre la forma en que Emma y Julian estaban actuando no era precisamente lo que Simon esperaba. Seguro, ellos estarían nerviosos, pero... No, era algo más. Clary tiró de la manga de Simon, indicándole que debería inclinarse para que ella pudiera susurrarle. Ellos lucen tan... Clary cortó su oración y ladeó su cabeza ligeramente a un lado. Jóvenes. Había un dejo en su voz que esto no era un resumen completamente satisfactorio. Algo estaba fuera de lugar. Pero Simon no tuvo tiempo de averiguar qué. Jem, Emma y Julian se les unieron de nuevo. Los acompañaré a la recámara, dijo Jem. Clary acompañará a Emma, Simon a Julian. ¿Están listos para seguir? Emma y Julian tragaron visiblemente y sus ojos se ampliaron mucho, pero se las arreglaron para decir que sí. Entonces procederemos. Por favor, síganme. Más corredores, pero el hueso dio paso a más mármol blanco, y entonces el mármol que parecía oro. Llegaron a un gran conjunto de puertas, que estaban abiertas por el hermano Sadrach. La habitación a la que los llevaron era más grande aún, con un elevado techo abovedado. Había mármol de todos colores, blanco, negro, rosa, oro, plata. Cada superficie era completamente lisa. La habitación estaba ocupada por un círculo de hermanos silenciosos, quizás 20, que les permitieron entrar. La luz de la sala era tenue y provenía de candelabros y velas. El aire estaba cargado de incienso. Simon Lewis y Julian Blackthorne, resonó la voz de Jem, y por un momento Simon casi pensó que la había escuchado dentro de su mente, de la forma que una vez había escuchado al hermano Zachariah. Todavía tenía una profundidad que era más intensa que la humana. Pasen al otro lado del círculo, donde ellos les han hecho un espacio. Cuando estén allí, permanezcan allí. Se les dirá qué hacer. Simon
miró a Julian, que se había vuelto del color del papel. A pesar de lucir como si pudiera desmayarse, Julian caminó firmemente a través de la habitación, y Simon lo siguió. Claire y Emma tomaron sus lugares en el lado opuesto. James se unió al círculo de hermanos silenciosos, que retrocedieron al mismo tiempo, ampliando el círculo. Ahora ellos cuatro estaban en el centro. De repente, dos anillos de fuego blanco y dorado aparecieron del suelo, las llamas elevándose solo unos centímetros, pero ardiendo brillante y caliente. Emma Castiles. Un paso al frente. Las voces sonaron en la cabeza de Simon, eran todos los hermanos hablando al unísono. Emma miró a Clary, y luego dio un solo paso dentro de uno de los anillos. Fijó sus ojos en Julian y sonrió ampliamente. Julian Blackthorne. Un paso al frente. Julian entró en el otro anillo. Su paso fue más rápido, pero mantuvo su cabeza abajo. Testigos, ustedes se permanecerán en las alas del ángel. A Simon le tomó un momento asimilar esto. Finalmente, vio que en la cima del círculo, tallada duramente en el suelo, estaba otra figura de un ángel con las alas extendidas. Se situó en una y Clary en la otra. Esto lo llevó un poco más cerca al anillo de fuego. Sintió el calor subir agradablemente por sus pies fríos. Desde su sitio, pudo ver las expresiones de Emma y Julian. ¿Qué estaba viendo? Era algo que conocía. Comenzaremos la prueba de fuego. Emma Carstairs, Julian Blackthorne, entren al centro del círculo. En este círculo, serán unidos. Un círculo central apareció, uniéndolos a ambos. Un diagrama de vendefuego. Tan pronto como Emma y Julian estuvieron dentro, el centro ardió más alto, alcanzando la altura de su cintura. Algo pasó rápidamente entre Julian y Emma en ese momento. Fue tan rápido que Simon no pudo decir de dónde había venido, pero lo había visto por la esquina de uno de sus ojos. Alguna mirada, algo en la manera en que uno de ellos estaba de pie, algo, pero era una mirada, o una postura, o algo que había visto antes. El fuego destelló más alto. Estaba más arriba de sus hombros ahora. Ahora recitarán el juramento. Emma y Julian comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus voces con un pequeño temblor mientras recitaban las antiguas palabras bíblicas. A donde tú vayas, yo iré. Simon estaba cerca de un ataque de ansiedad. ¿Qué acaba de ver? ¿Por qué era tan familiar? ¿Por qué lo llevó al borde? Estudió a Emma y Julian de nuevo, lo mejor que pudo sobre el fuego. Lucían como dos chicos nerviosos a punto de hacer algo realmente serio, mientras estaban dentro de un círculo en llamas. Hubo eso de nuevo. Muy rápido. La dirección fue ocultada por las luces parpadeantes en la cima del círculo. ¿Qué demonios era eso? Tal vez esto era precisamente lo que se suponía que los testigos hicieran. Tal vez se suponía que vieran este tipo de cosas. No. Jem dijo que era una formalidad. Una formalidad. Tal vez debería haber hecho esta pregunta antes de pararse junto al enorme círculo de fuego. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré. Enterrado. El ritual del cazador de sombras, siempre alegre. El ángel será mi testigo, y aún más. Julian tropezó en las palabras, será mi testigo. Aclaró su garganta y terminó la declaración después. Algo hizo clic en la mente de Simon. Recordó a Jace, de repente, en su alucinación, diciendo algo sobre la primera vez que se habían conocido. Y luego el recuerdo destelló por su mente como una de aquellas banderas en la cola de los pequeños aviones que volaban sobre la playa de Long Island. Estaba sentado con Clary en Java Jones. Estaban viendo a Eric leer poesía. Simon había decidido que este era el momento. Iba a decirle. Tenía que decirle. Les había conseguido 2 cafés y las tazas estaban calientes. Sus dedos quemaban. Tuvo que soltarlos, lo cual no fue un movimiento delicado. Podía sentir el ardor. La sensación de que tenía que hablar. Eric estaba leyendo algún poema que contenía las palabras, entrañas perversas. Entrañas perversas, entrañas perversas. Las palabras bailaron en su cabeza. Tenía que hablar. Hay algo de lo que quiero hablarte, dijo. Claire hizo algunos comentarios sobre el nombre de su banda, y tuvo que regresarla al punto. Es sobre lo que estuvimos hablando antes. Sobre mí sin una novia. Oh, no lo sé. Invita a salir a Haida Jones. Es agradable, y le gustas.
No quiero invitar a salir a Haida Jones. ¿Por qué no? ¿No te gustan las chicas inteligentes? Todavía buscas un cuerpo rock and rolleante. Estaba ciega. ¿Cómo no podía verlo? ¿Qué tenía que hacer exactamente? Tenía que calmarse. También, buscando un cuerpo rock and rolleante. Pero, mientras él más lo intentaba, más inconsciente parecía ella. Y luego fijó su mirada en un sofá verde. Era como si ese sofá contuviera todo en el mundo. Aquí estaba él, tratando de declararle su amor de toda la vida, y Clary se había enamorado de los muebles. Pero era más que eso. Algo estaba mal. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Qué está mal? Clary, ¿qué está mal? Volveré enseguida, dijo ella. Y con eso, dejó el café y huyó. Él la vio por la ventana, y de alguna forma supo que su momento había terminado, para siempre. Y luego lo vio. El anillo de fuego se había extinguido. Había terminado. El juramento fue hecho, y Emma y Julian estaban frente a todos ellos. Julian tenía una runa en su clavícula, y Emma en la parte superior de su brazo. Clary estaba tirando de su brazo. Él la miró y parpadeó un par de veces. ¿Estás bien?, decía su expresión. Su memoria había elegido un gran momento para regresar. Después de la ceremonia, regresaron a Alicante, donde fueron llevados a la mansión Blackthorn para cambiarse de ropa. Emma y Julian fueron llevados por los empleados a las habitaciones en el piso principal. Claire y Simon fueron guiados por la enorme escalera. No sé qué se supone que voy a ponerme, dijo Simon. No tuve mucho tiempo de antelación. Te traje un traje de casa, dijo Clary. Lo pedí prestado. No de Jace. De Eric. ¿Eric tenía un traje? Me prometes que no era, como, de su abuelo muerto. No puedo prometerte nada, pero creo que servirá. A Simon le mostraron una pequeña y cargada habitación en el segundo piso, atestada de muebles y llena de paredes recubiertas y las penetrantes miradas de algunos Blackthorn fallecidos que habían tomado residencia en forma de severos portarretratos. La bolsa del traje estaba en la cama. Eric tenía un traje, uno negro sencillo. Una camisa también fue provista, junto con una corbata azul plateado y algunos zapatos de vestir. El traje era 1 o 2 centímetros demasiado corto. La camisa era demasiado ajustada. El entrenamiento diario de Simon lo había hecho una de esas personas quienes estallan por una camisa de vestir. Los zapatos no encajaban del todo, así que usó los suaves. Zapatos negros que eran parte del equipo formal. La corbata quedaba bien. Las corbatas eran buenas para esto. Se sentó en la cama por un momento y se permitió pensar sobre todo lo que había sucedido. Cerró sus ojos y luchó con la urgencia de dormir. Se sintió tambaleándose y cayéndose cuando hubo un suave llamado en la puerta. Resopló mientras volvía del microsueño. Claro, dijo él, lo cual no había pretendido decir. Sí. Quiero decir, pase. Clary entró usando un vestido verde que perfectamente complementaba su cabello, su piel, cada parte de ella. Y Simon tuvo una revelación. Si aún sintiera atracción romántica hacia Clary, verla al momento quizás le causaría comenzar a sudar y tartamudear. Ahora veía a alguien que amaba, quien lucía hermosa, y era su amiga. Y eso era todo. Escucha, dijo ella, cerrando la puerta. En la ceremonia, lucías, raro. Si no quieres hacerlo. La cosa para Bataille. Fue una sorpresa y yo no quería que tú fueras. ¿Qué? No. No. Instintivamente él se estiró por su mano. Ella la apretó duro. Bien, dijo ella. Pero algo pasó ahí dentro. Lo vi. En la alucinación que tuve, por el agua del lago, vi a Jace, y él seguía diciéndome que recordara cómo nos conocimos, dijo él. Así que estaba tratando de recordar. Y luego justo en medio de la ceremonia, tuve el recuerdo de regreso. Solo como que, se descargó. Clary frunció el ceño, su nariz arrugándose en confusión. El recuerdo de cómo conociste a Jace. No fue eso en el instituto. Sí y no. El recuerdo era en realidad sobre nosotros, tú y yo. Estábamos en la cafetería, Java Jones. Tú estabas nombrando a todas estas chicas con las que yo podría salir y yo estaba tratando de decirte que tú eras la que me gustaba. Sí, dijo Clary, bajando la mirada.
Y luego saliste corriendo. Solo así. Jace estaba ahí. Tú no podías verlo. Eso fue lo que pensé. Simon estudió su rostro. Tú saliste corriendo mientras yo estaba diciéndote cómo me sentía. Lo cual está bien. Nunca estuvimos hechos para ser así. Creo que eso es lo que mi subconsciente, en la molesta forma de Jace, quería que yo supiera. Porque creo que pienso que estamos hechos para estar juntos. Los Parabatai no se pueden gustar el uno al otro así. Ese es el por qué era importante para mí el recordar. Tenía que recordar que me sentía así. Tenía que saber que era diferente ahora. No de una mala forma. De la forma correcta. Sí, dijo Clary. Ella había conseguido una pequeña mirada llorosa. De la forma correcta. Simon asintió una vez. Era demasiado grande para responder en palabras. Lo era todo. Era todo el amor que él vio en los ojos de Jem cuando hablaba sobre Will, y el amor en el rostro de Alec cuando miraba a Jace, incluso cuando Jace estaba siendo molesto, y un claro recuerdo que él tenía de Jace sosteniendo a Alec mientras estaba herido y la desesperación. En los ojos de Jace, el terror que venía solo de pensar que podrías perder a alguien sin el que no podrías vivir. Eran Emma y Julian, mirándose el uno al otro. Alguien estaba llamándolos desde el primer piso. Clary se limpió una mejilla y se levantó y alisó su ya liso vestido. Esto es como una boda, dijo ella. Siento como si fueran a decirnos que tenemos que ir a posar para el fotógrafo en un minuto. Clary enganchó su brazo a través del suyo. Una cosa, dijo él, recordando a Maya y Jordan. Incluso cuando sea un cazador de sombras, voy a seguir siendo un poquito un submundo. Nunca voy a darles la espalda. Ese es el tipo de Nepilim que quiero ser. Yo no habría esperado nada más, dijo Clary. Abajo, los dos nuevos para batalla estaban examinándose el uno al otro desde el otro lado de la habitación. Emma se paraba a un lado, usando un vestido marrón cubierto en volubles flores doradas. Julian se paraba del otro, retorciéndose dentro de su traje gris. Se ven asombrosos, les dijo Clary a ambos, y ellos bajaron la mirada tímidamente. En el salón de los acuerdos, Jace estaba esperando por ellos en el escalón frontal, luciendo como Jace en un traje. Jace en un traje era insoportable. Él le dio a Clary una mirada de arriba abajo. Ese vestido es, tuvo que aclarar su garganta. Simon disfrutó su corte. No mucho jamás arrojaba a Jace, pero Clary siempre había sido capaz de arrojarlo como una pelota wiffle en un día ventoso. Sus ojos eran prácticamente corazones de caricatura. Es muy lindo, dijo él. Así que, ¿cómo estuvo la ceremonia? ¿Qué piensan? Definitivamente más fuego que en un bar mitzvah, dijo Simon. Más fuego que en una barbacoa. Voy a ir con evento formal con el mayor fuego. Jace asintió. Estuvieron increíbles, dijo Clary. Y miró a Simon. Tenemos noticias, dijo. Jace inclinó su cabeza con interés. Más tarde, dijo ella sonriendo. Creo que todos están esperando que nosotros nos sentemos. Entonces tenemos que traer a Emma y Julian aquí. Emma y Julian estaban expectantes en la esquina de la habitación, cabezas juntas, pero con un incómodo hueco entre sus cuerpos. Voy a ir a hablarles, dijo Jace, asintiendo a Julian y Emma. Darles algunas palabras de masculino, considerado consejo. Tan pronto como Jace se alejó, Clary comenzó a hablar, pero inmediatamente se les unieron Magnus y Alec. Magnus estaba a punto de comenzar a enseñar en la academia y ellos querían saber qué tan mala era la comida. Los hermanos y hermanas menores de Julian, Tai, Libby, Drusilla y Octavian estaban agrupados juntos alrededor de la mesa con los aperitivos. Simon miró por encima de su hombro y vio a Jace descargando consejos jaysanos a los nuevos para Parabatai. Estaba el delicioso olor de carne asada. Grandes platones de esta estaban siendo puestos en las mesas ahora, junto con vegetales y papas y panes y quesos. El vino estaba siendo servido. Era hora de celebrar. Era agradable, Simon pensó, en medio de todas las cosas terribles que podían suceder y a veces sucedían, también estaba esto. Había un montón de amor. Mientras Simon se giraba, vio a Julian apresurándose fuera del salón. Jace regresó, su brazo alrededor de los hombros de Emma. ¿Todo bien?, preguntó Clary. Todo está bien. Julian necesitaba aire. Esta ceremonia es intensa. Demasiada gente.
Necesitas comer. Esto fue para Emma, quien sonrió, pero siguió mirando hacia la puerta por la que su Parabatai justo había pasado. Luego se giró y vio a Tai corriendo a lo largo del salón con una bandeja conteniendo una completa rueda de queso. Oh, dijo ella, sí, eso es malo. De hecho puede comerse ese queso entero, pero entonces vomitará. Mejor consigo eso o esto terminará mal para Jules. Ella corrió tras Tai. Tienen un montón en sus manos, dijo Jace, observándola irse. Es bueno que se tengan el uno al otro. Siempre lo tendrán. De eso es de lo que para Bataille se trata. Le sonrió Alec, quien le sonrió de regreso en una forma que encendió su cara entera. Sobre ese asunto de Parabatai, dijo Clary. Quizás deberíamos darte las noticias.